Hola, hola a todos. Qué bueno estar nuevamente juntos a través de este medio que agradecemos al Señor, pues nos permite usar para poder compartir su palabra, este, compartir aquello que el Señor nos ha entregado. Y mientras las personas se van conectando, eh, quiero, quiero ir saludando a algunas. Bueno, voy a tratar de saludarlas a todas, pero está difícil para mí. Quiero saludar a la profeta Enid de Costa Rica. Enid, un abrazo. A Cintia Curé desde Cartagena, Colombia, conectada. Javier Martínez, un abrazo, Javier, hasta el bello país de Honduras. Débora González se conectó también. Nelson Hernández está conectado con nosotros. Graciela, buenas noches, bendiciones para vos. Allá hasta Argentina, un abrazo. De Sara Sea, Rosalía Navarro, Aidelis de Ávila, un abrazo Aidelis. Allá está Cartagena también, Harry Rodríguez, se conectó también. Norma de Campo y Lucas Antonio Brito están conectados. Fabián Roberto, Villegas, Malusevi, Cristian Díaz, Riquelme. Cristian, un abrazo hasta Santiago de Chile. Sandra Chazarreta, bendiciones para tu vida. Walter Pomba. A ver, ¿quién más se conectó? Fabián Roberto. Buenas noches, Fabián. Está conectado desde Argentina. Es de Argentina. Elimar Bracho está conectada también. Mi esposa. Lucía Fernández. Samadi González. Villegas. Ok. A ver, ¿quién más? Bueno, y ahí poco a poco se van conectando más personas. En esta noche vamos a hablar acerca de la festividad de Shavuot. Festividad de Shavuot. Así es que si usted tiene cerca allá su mano cuaderno, lapicero, pues acérquelo bien para que pueda, pueda tomar nota de lo que queremos compartir. La semana pasada, viernes pasado, hablamos de la transición de la Torá del Sinaí a nuestra mente y nuestro corazón, usando Jeremías 31 al 33, donde el Eterno Dios habla acerca de que Él renovaría su pacto con la casa con la casa de Judá y con la casa de Israel, y escribiría su Torá en su mente y en su corazón. Y justamente a través de la obra de Yeshua, eso fue lo que sucedió. Entonces, parte del tema tenía que ver con con la vigencia de la Torá. Y explicamos un poco acerca de, porque aunque no es el tema, pero explicamos un poco acerca de cómo algunos pasajes o mandamientos, podríamos decir, o preceptos que el Eterno estableció para Israel en la Biblia, en su aspecto práctico, no están vigentes para nosotros hoy, pero sí en el principio sigue vigente. Si nosotros tomamos el amor al prójimo, por ejemplo, hay aspectos específicos, hay cláusulas específicas que el Eterno Dios estableció en la Torah, que no se aplican para nosotros, lo que tiene que ver con el ganado y otras cosas más, pero el principio sigue vigente. Entonces, cuando yo oigo críticas, ¿verdad? A veces malsanas, críticas por ignorancia o por resentimiento, etcétera.
Las críticas que hablan y dicen que la Torá ya no está vigente, que ya fue abolida, etcétera, etcétera, pues obviamente no tienen base ni tienen ningún fundamento, porque Yeshua muy claramente estableció que él no vino a abolir, sino a cumplir la Torá. Entonces, ¿por qué Yeshua tendría que cumplir la Torá si luego de él sería abolida? No tiene sentido, no tiene sentido. Cuando vamos al capítulo 9:1 del libro de Hebreos, después de que el capítulo 8 finaliza con la cita de Jeremías 31 al 33, ahí a partir del verso 1 del capítulo 9, se nos dice que todo lo que tiene que ver con el templo o tabernáculo, lo que tiene que ver con los sacrificios, eso ya no tiene vigencia porque tuvo su cumplimiento pleno en Yeshua. Pero hay otros preceptos que el Eterno estableció en su Torah que todavía tienen vigencia para nosotros, incluyendo los 10 mandamientos que fueron establecidos como arras, como una señal de pacto, como un anticipo. Esos 10 representan a todo el resto de preceptos que el Eterno estableció. Bien, dentro de esos preceptos, mandamientos, ordenanzas que el Señor estableció, están las festividades. Y justamente, pues, al hablar de festividades, estamos hablando de algo que tiene vigencia. Y hoy vamos a hablar acerca de la festividad de Shavuot y tocar algunos aspectos porque es una fiesta muy rica en contenido. Bien, saludamos a Clara Cañete Rojas, a mi amigo Alejandro Saldaña, un abrazo hasta la ciudad de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Naamán Sahuesa, un abrazo. A Julio de la Cruz, a Zoraida Soto. Zoraida Soto, no es familiar mío, pero tenemos el mismo apellido. Son hijos espirituales que están en la ciudad de Panamá. Zoraida, un abrazo para vos, para Fernando, para los chicos, un abrazo y para la nieta, por supuesto. Carlos Eduardo Sánchez se conecta de Bogotá. Carlitos, un abrazo. Charlie, un abrazo. Ángela María Pinto. Yadira Bogdan Márquez, saludos también para tu vida, un abrazo. Ok. Magali Cruz, como siempre, como todos los viernes, aquí está Magali. Te bendecimos, Magali. Ángela María Pinto, Fernando Bustamante, Alberto Torres, David Vera, Mario Kogan. Ya me extrañaba, Marito, que no estuvieras por aquí conectado. Un abrazo. Abrenim, un abrazo, Abrenim, hasta allá, hasta la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico. Un gran abrazo. Clarisa Limojica, un abrazo allá hasta Puerto Rico también. Clary, una hija espiritual nuestra. Gabriela Salazar, Mabel Moreno. Carlos Amezquita, Bogotá, Colombia. Un abrazo, Carlitos. Tairi, un abrazo, Tai. Un gran abrazo para ti. La familia Soler, que tampoco falta los viernes. Un abrazo para todos ustedes allá. Liliana Alejandra García Rodríguez. Bien. Y ahí más personas se seguirán conectando. Ok. Vamos a iniciar hablando de Shavuot. Y quiero pues tocar algunos aspectos que tal vez no se tocan muy frecuentemente. Y no digo pues que solo yo lo sepa, sino pues que tal vez no se mencionan. Entonces, para ayudar a enmarcar lo que yo entiendo y creo que debemos entender acerca de esta festividad. Pero primero déjenme hacer un repaso muy rápido acerca de las festividades. Me gusta siempre hacerlo porque necesitamos golpear mucho los paradigmas que se han levantado con instrucción
equivocada o distorsionada. Es parte del trabajo que nosotros hacemos. Por eso a veces no gustamos mucho en ciertos círculos, porque vamos en contra de lo que se estableció, que nunca debió haber sido establecido por tener un fundamento errado. Pero bueno, ok, las festividades tienen varias características. Una de ellas es que las fiestas del Eterno, primero, son las fiestas del Eterno. Levítico lo dice, el libro de Levítico lo dice con toda claridad. Son las fiestas del Eterno. Entonces, no son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Dios. Y si son las fiestas de Dios, son las fiestas de todos aquellos que se consideran hijos de Dios. Entonces, todas las festividades tuvieron un cumplimiento histórico en el pueblo de Israel, el bíblico. Tuvieron un cumplimiento histórico en ellos. Pero también todas las festividades apuntaban al Mesías. Todas hablaban de él y hablan de él, hablan del Mesías. Todas tuvieron un cumplimiento histórico, pero todas las festividades, y aquí es donde está el punto, tienen una proyección profética. Cada una de las festividades tiene una proyección profética. Entonces, son de Dios, tuvieron un cumplimiento histórico en el pueblo de Israel, en la Biblia. Todas hablaban del Mesías y todas tienen una proyección profética. Por tanto, si tienen una proyección profética, están vigentes. Están vigentes. Y como Yeshua no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla, pues entonces las festividades están vigentes y encontramos al apóstol Pablo y la iglesia del primer, lo que ha llamado la iglesia del primer siglo, que realmente sería la Quejilá, la comunidad de creyentes en Yeshua del primer siglo y parte del segundo siglo, celebrando las festividades. Y hay muchos pasajes para eso y no me voy a detener aquí, pero hay muchos pasajes que lo corroboran, que lo confirman, que el apóstol Pablo, para usarlo a él como referencia, celebraba las festividades. Ok. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en las festividades son el reloj profético de Dios. Quiere decir que Dios estableció las festividades para proyectarnos en su plan eterno. Son una cita que el eterno Dios estableció dentro del plan de redención, una cita con el hombre, pero también una referencia al plan de salvación, y todas las festividades entonces se convierten en una convocatoria que el Eterno hace para enfatizar verdades fundamentales y trascendentales. Además de eso, como el pensamiento bíblico hebreo no es lineal, sino es en espiral, como ya hemos explicado en otras ocasiones, y además de eso, la dinámica, el tránsito a través del tiempo se define también en espiral, porque la verdad de Dios es exponencial, va en aumento, y hemos usado el pasaje de Proverbios 4:18 para hablar de esto, porque dice que la senda del justo, nuestro caminar, es de forma ascendente, y lo compara con el tránsito del sol. La senda del justo es como la luz de la aurora que va un momento hasta que el día es perfecto. Hablándonos de senda, un torbellino, es un proceso ascendente. De tal manera que nuestra dinámica de vida transcurre a través de un proceso ascendente, marcado y determinado por las festividades bíblicas. El tiempo de Dios no es lineal. El tiempo de Dios es circular
y ascendente, en forma de torbellino. Entonces, de algo menor a algo mayor. Cuando hablamos entonces de las festividades, al tener una proyección profética, marcan tiempos proféticos de Dios. Si usted se va a la escritura, los grandes acontecimientos en la escritura sucedieron en festividades. Si usted va a la toma de Jericó, Sucot, la muerte de Yeshua, Pesach, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que Dios ha hecho lo ha enmarcado dentro de su calendario, dentro de lo que Él mismo estableció. Entonces, cada festividad o cada ciclo anual de festividades va marcando las estaciones de Dios, va marcando los tiempos de Dios y nos va dando pautas y señales en relación a la proyección profética, en relación a la proyección profética del plan que el eterno Dios ha trazado. El tema, uno de los puntos aquí importantes es que nosotros podamos entender que Dios le dio las festividades a un pueblo, no a una persona. Entonces, al dárselas a un pueblo, nuestra perspectiva de las festividades tiene que ser bajo una perspectiva corporativa, bajo una perspectiva de pueblo. Y la proyección profética de las festividades van determinando el rumbo de un pueblo, no de un grupo en particular. Entonces, en ese sentido, cuando se dice que son las fiestas de los judíos, entonces estamos cercenando la intención profética con la que Dios lo estableció, porque si bien es cierto, sí marca para ellos pautas proféticas importantes, pero también la marca para todos nosotros, seamos de la casa de Efraín o sean gentiles. A la postre, en Romanos 11, Pablo establece que metidos en el olivo, ahí estamos. Entonces, eso es importante que usted y yo lo entendamos, porque este Shavuot que celebramos ya en 2 días, es fundamental. Es un Shavuot clave dentro de ese engranaje de lo que el eterno Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque este Shavuot marca el inicio de un ciclo que se va a cerrar en Sucot, en tabernáculos. Y ya voy a referirme un poco más a esto. La palabra Shavuot, que es la palabra en hebreo para la festividad que se traduce como semanas y conocida como Pentecostés, realmente la palabra Shavuot, que encierra la esencia, el contenido de lo que la fiesta es, representa y proyecta. La palabra Shavuot está relacionada con 2 palabras. Una de esas palabras es Shuvah. Shuvah significa girar. Y también hemos hablado un poco de esto en otras ediciones. Hemos hablado de esto, de la importancia de esta palabra. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra Shuvah significa girar. Cada vez que el eterno Dios enfatiza una verdad, cada vez que el eterno Dios trae una verdad revelada, esa verdad revelada nos va a hacer girar. Y al girar, la intención de Dios es traer un enfoque o un reenfoque o un nuevo enfoque, dependiendo de la condición del paciente. Un enfoque, un reenfoque o un nuevo enfoque. Entonces, eso permite que nunca, alineados con esto, nunca perdamos de vista
lo que el eterno Dios tiene adelante. Ahora, uno de los grandes debates que se plantean hoy, y bueno, no solo hoy, tiene que ver con dos palabras. Y ahorita sigo con esta palabra, con el significado de la palabra chuba. Bendición y propósito. La bendición es algo que el eterno Dios nos da. Dios nos bendice. Pero Dios nos bendice no por bendecirnos solamente, no solo por la bendición en sí. Y no es que Él condicione en un sentido. Lo que Dios no hace al bendecirnos es fomentar nuestro egoísmo, nuestra individualidad, nuestra vanidad, nuestro deseo de competencia, etc. No ese es el sentido, obviamente. Cuando Dios nos bendice, Él busca nuestro bienestar, busca agregar algo a nuestra vida, traer algo que no teníamos o afirmarnos en algo, pero siempre eso obedece a algo más. Tiene que ver con propósito. Entonces, cuando alguien es sanado, tiene que pensar no solo Dios me sanó y qué bueno, ya estoy bien, sino ya estoy bien para poder servirle a Dios. No quiero meterme mucho en el tema, simplemente dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque una persona podría ser bendecida, pero nunca alcanzar propósito. Pero una persona que se enfoca en el propósito va a canalizar correctamente la bendición de Dios de la índole que sea la bendición. Y yo siempre pongo el ejemplo de la generación en el desierto. El pueblo de Israel que salió de Egipto, esa generación, fue bendecida por Dios. Tuvieron maná, tuvieron codornices cuando ya se hartaron, según ellos, del pan. Entonces querían carne, les trajeron, Dios les mandó carne, nube como una columna de fuego de noche, nube de día por aquello del frío en la noche, por el calor, etc. Dios los bendijo, les dio victoria contra los enemigos del desierto, pero no alcanzaron propósito. No alcanzaron propósito. Entonces, ¿cuántas personas han transcurrido? Creyentes, genuinos, hijos de Dios, perfecto, ¿sí? Pero murieron sin nunca entender cuál era su propósito, porque la religión limitó, el sistema religioso limitó el propósito a evangelizar, nada más. Y claro que es una tarea importantísima de nosotros, pero no es solo eso, el propósito va mucho más allá. Entonces, cuando nosotros hablamos hablamos de las festividades, estamos hablando de que las festividades no solo nos bendicen en lo personal, sino que nos proyectan en el propósito. Entonces, Shavuot, de una manera muy especial, provoca un girar, un reenfocar o un enfocarse, porque se estaba desenfocado, un reenfocar para enfocarse, valga la redundancia, en aquello que Dios establece como propósito, enfocarnos en la verdad revelada que Dios está trayendo de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la etapa en la que se estaba viviendo, de acuerdo también al contexto del cumplimiento de lo que está en la Escritura, porque también eso es importante. Somos el pueblo del propósito de Dios. Somos el pueblo que Dios diseñó para con él trazar, para con nosotros trazar su diseño. Entonces, de tiempo en tiempo, Dios tiene que traer y girar y reenfocarnos para alinearnos con lo que Él tiene. Y lo hemos dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, el proceso en el que nosotros estamos es un proceso de girar, de reenfoque, de dejar los paradigmas, la perspectiva, la influencia, etcétera, de todo aquello que nos improntó del sistema religioso. Hay una generación hoy que no está improntada por ese sistema, que creció bajo un liderazgo
que, que logró salir de ahí y ahora es otra cosa lo que está impartiendo, pero muchos de nosotros nacimos en ese contexto y fuimos influidos por ese contexto. Me llama mucho la atención lo que mi amigo, no sé si lo conocen, el profeta y maestro Gamaliel, porque muchos de sus lineamientos son llevados y trazados para romper con toda esta estructura religiosa, legalista, que lo que ha hecho es matar más gente que a la que le ha dado vida. Y hablo espiritualmente. Entonces, girar es fundamental. Y este tiempo, Dios quiere que nosotros giremos para enfocarnos, para alinearnos con lo que proféticamente, la Biblia y Él están hablando. A ver si me explico. Ok, entonces girar. La siguiente palabra es relacionada con esta palabra Shavuot y que es la base de la palabra Techubá, que es arrepentimiento. La palabra Chuv, ¿verdad? Tiene que ver con volver o regresar. Volver o regresar al punto de partida. Eso quiere decir que en algún momento nos salimos del trazo de Dios y tenemos que volver al trazo para encontrar el diseño. Entonces, propios y extraños, concordamos en que el pueblo de Dios, la iglesia, perdió el trazo, es decir, perdió el diseño y estamos en busca de encontrar ese diseño. Entonces, la palabra chuf tiene que ver con volver o regresar, pero primero hay que girar. Esto lo he explicado en otras ocasiones y no quiero invertir mucho tiempo en esto, pero veo gente que se conecta que no la había visto antes. Entonces, pues, hago esta introducción. ¿Qué plantea Shavuot? Shavuot es la estación donde Dios nos reenfoca, donde Él nos hace girar para alinearnos mucho más con el trazo y poder alcanzar el diseño. Entonces, este Shavuot proféticamente lo que está planteando es el inicio de un proceso donde Dios va a terminar de alinear, donde Dios va a terminar de romper aquello que ha estado estorbando, que ha estado impidiendo que podamos montarnos sobre su trazo para alinearnos con Él, para alinearnos con sus tiempos. Esta festividad marca el inicio de un proceso que se va a cerrar en Sukkot, donde Dios va a tomarnos a los que estemos dispuestos, por supuesto, para hacernos girar o terminar de hacernos girar para reenfocarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos volver o regresar al punto de partida. Y el punto de partida está adelante. Tu fe, por ejemplo, tu fe no te sirve para el pasado, tu fe no te sirve para el presente, tu fe te sirve para el futuro. Tu fe te pone a ver lo que Dios dijo que va a suceder aunque no esté. Eso es fe. Es esa convicción de que aquello que no ha venido va a llegar, de que aquello que no ha tomado lugar va a tomar lugar. Entonces, tu fe es para el futuro, y si la Escritura dice que el justo por la fe vivirá, entonces el creyente en Dios camina viendo hacia adelante, enfocado hacia lo que Dios quiere hacer, enfocado hacia lo que el eterno Dios está planteando. Entonces, Shavuot es la festividad donde Dios convoca, donde Él se hace presente para en ese proceso ascendente marcar un punto determinante que nos catapulte. Y justamente cuando vamos al libro de los Hechos, eso es lo que encontramos. Y como referencia, ese punto, ese acontecimiento clave. Yeshua murió,
Y después de su resurrección, 50 días después viene Shavuot. Pero él le dijo a los discípulos, vayan y esperen la promesa. Yeshua está haciendo referencia al libro de Joel y lo que Joel decía. El derramamiento del Espíritu de Dios, clave. Entonces ellos en obediencia, ese día de la festividad, llegan al lugar, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre ellos, provocando en ellos un girar y un ser reenfocados en lo que el eterno Dios estaba planteándoles. Ese reenfoque permitió que no solo ellos fueran llenos y afirmados, sino que 3,000 personas ese día, 5,000 después, etcétera, y hasta nuestros días, fueran llenos y tocados por el Espíritu de Dios, iniciara un proceso de ascenso hacia el cumplimiento pleno de lo que Dios estableció. Entonces, aquel Shavuot del libro de los Hechos provocó un reenfoque. La puerta se abrió para cumplir dos cosas, entre otras. Yeshua le dijo a la casa de Judá, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando de la casa de Efraín. Se está refiriendo a la casa de Efraín, pero ¿con quién está hablando? Está hablando con gente que en su gran mayoría eran de la casa de Judá. ¿Ok? Entonces él dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Efraín. Y cuando comisiona a los 12, les dice, no vayan, no vayan, no caminen, perdón, no asuman la actitud y no anden por los caminos, conducta, de los gentiles, ni se queden a morar en casa de samaritano. Vamos, muévanse y desplácense. ¿A dónde? Para traer las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si usted revisa esos textos, esto ya nos condiciona o nos pone en otros términos, perdón, la gran comisión, como muchos le llaman. Es ir a las naciones a buscar a Efraín para traerlo de vuelta. Y si usted no conoce de esto, pues va a tener que estudiar un buen poco. Porque la promesa de Dios sobre Efraín, la casa de Efraín, que es la tribu, las 10 tribus que se establecieron al norte, luego de la división de los dos reinos con el hijo de Salomón, Roboam. Esas tribus fueron esparcidas por las naciones de la tierra y se mezclaron con los gentiles. Esa es la explicación de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es la casa de Efraín y el hermano mayor que se quedó en casa es la casa de Judá. Bien, este no es el tema, pero solo para plantearle lo siguiente. Entonces, la gran comisión está enfocada hacia eso. ¿Qué sucede? Cuando el Señor provoca ese Shavuot, o se da ese Shavuot, hay un reenfoque y un entendimiento mayor de lo que Yeshua había dicho. Se abre la puerta para que Efraín vuelva a casa, porque las dos casas tienen que volverse a juntar, pero dice que con Efraín, que fue expulsado a las naciones, vendrían los gentiles. Porque se dice de Efraín, se dijo de Efraín, se profetizó de Efraín, que él sería Meloja Goyín, es decir, la plenitud de los gentiles. Y la plenitud tiene que ver con algo que sella, con algo que es importante, que está por encima de. Entonces, con Efraín vendrían los gentiles, y esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. En su proyección profética, entonces, la festividad de Shavuot nos permite a nosotros entender que Shavuot es el punto de encuentro donde el Eterno nos pone a girar. Vamos a la referencia histórica del monte de Sinaí.
¿Qué sucede en el Sinaí? ¿Qué pasa en el Sinaí? Sí, bueno, Dios entregó la Torá, los 10 mandamientos, qué lindo, qué aleluya, gloria a Dios. No, espérate un momentito. Como dirían mis amigos de Argentina, pará. Porque un pueblo que viene de 210 años de esclavitud, o sea, que trae un legado de 210 años de esclavitud, es sacado de Egipto sin identidad, sin identidad de pueblo, permeados por una cultura totalmente pagana, y son llevados al Sinaí para que ahí en el Sinaí les sea entregada la Torá. ¿Cuál es la intención de la Torá? La intención de la Torá es normar a un pueblo en su estilo de vida y en su forma de pensar, o al revés, en su forma de pensar para generar un estilo de vida. ¿Ok? Un estilo de vida. La Torá es entregada al pueblo de Israel para condicionar su vida en sociedad, para dirigir su vida en sociedad. En otras palabras, para decirles, muchachos, así es como ustedes tienen que vivir. Esta es la forma de hacerlo. ¿Ok? En el Sinaí entonces, cuando Moisés le dice al pueblo, esto es lo que el Padre Eterno me entregó, ahí hay en ellos un girar, hay un reenfoque, porque entonces les entregaron la Torá, el código jurídico, el manual de instrucción de un padre para sus hijos. Y a partir de aquí ustedes van a hacer una travesía, van a atravesar este desierto para entrar a la tierra que fluye en leche y miel. Ahí en esa tierra ustedes serán asentados, ustedes serán fortalecidos, ustedes adquirirán identidad, no porque se las dé la tierra, sino porque la tierra les permitirá y les ayudará a la estabilidad y como nación desarrollar entonces un estilo de vida. Un estilo de vida que les permita caminar alineados conmigo, con lo que yo he establecido, con el propósito. Sin embargo, esta generación no tenía la mentalidad, no tenía el corazón para poder hacerlo, para poder lograrlo, y el Eterno lo sabía, y tuvo que levantar una nueva generación que sí lo logró llevar a cabo. Luego eso se perdió, pero esa es la otra parte del libro. Pero una generación sí logró tomar un legado y continuar con el propósito de Dios que se había truncado en Egipto. Dios necesitaba que ese pueblo conquistara la tierra que él le apartó, porque esa tierra sería la cuna del Mesías. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Cuando Dios les dice, los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel, primero los pasa por el Mar Rojo, tipo del bautismo, techubá, tipo del arrepentimiento, y luego les entrega la Torá para que a la hora de entrar en la tierra prometida ya llevaran las normas claras para su estilo de vida y tuviesen claro cuál era el propósito y la intención de Dios con introducirlos en esa tierra. Cuando el eterno Dios, cuando el eterno Dios abre los cielos y empieza a hablar la Torá, dice el texto bíblico, que se oía trueno, se oían truenos. La voz de Dios era como truenos. Pero lo que está representando ahí es que la voz de Dios estaba saliendo. Estaba saliendo.
Y dicen algunos estudiosos que esa voz tuvo como objetivo tocar las 70 naciones. Las 70 naciones que fueron constituidas por la descendencia de Noé luego del diluvio. Ahora, entienda esto, no eran solo 70 naciones, eran 70 palmos de terreno donde se establecieron personas que formaron naciones. Y este es el diseño que el eterno Dios estableció desde un principio. Yo quiero que usted capte lo que le quiero transmitir, porque en un principio, cuando el eterno Dios estableció estableció el Edén, cuando el eterno Dios estableció la tierra, cuando Dios la creó y luego entonces le dio la función a Jailel o Luzbel. La tierra, esto que usted y yo conocemos hoy, era el lugar desde donde él oficiaba hacia arriba. Esa tierra, diseño original, Deuteronomio 32:8, estaba dividida en 70 porciones. Ese fue su diseño original. Luego entonces, cuando viene el diluvio, los descendientes de Noé, ¿qué hacen? Ocupar los territorios que ya estaban demarcados. Los territorios que ya estaban demarcados. Es decir, ya había un diseño de 70 naciones. Ese número 70 tiene que ver con Sucot o tabernáculos. Ponga cuidado, 70 naciones. El diseño de tabernáculos, ¿por qué? Porque el eterno Dios estableció con la festividad de Sucot que se hicieran 70 sacrificios por las 70 naciones conocidas. Quiere decir esto, que hoy en día las divisiones que vemos en la tierra es el producto de la distorsión del enemigo del diseño original. Para distraernos de aquel diseño que el eterno Dios estableció desde un principio. Entonces, cuando el eterno Dios traza ese diseño, lo que hace Luzbel es ocupar los principados que ya estaban y establecer desde ahí plataformas para desarrollar lo que el eterno Dios los puso a hacer. Pero luego la caída del hombre, bueno, la caída de Luzbel, luego la caída del hombre, el diluvio, ese diseño prevalece. Ese diseño prevalece. Las 70 naciones se establecen, pero Satanás volvió a tomar posesión ahí. Entonces, le ofrece a Yeshua en la tentación de Mateo 4, le dice, si postrado me adoras, te entregaré los reinos de la tierra. ¿De qué está hablando? En mi opinión, de esos 70 palmos de terreno y el control que él ha tenido sobre esos 70 palmos de terreno. ¿Me estoy explicando bien? Espero que sí. Porque, ¿por qué razón el eterno Dios estableció que se hicieran 70 sacrificios en Sucot? Es decir, los sacerdotes ofrecían los 70 sacrificios y cada uno, y esto lo hablé en otra ocasión, pero quiero repetirlo para ligarlo con Shavuot, establecieron cada vez que cada uno que traía cada sacerdote que traía sacrificio por una determinada nación, lo que estaba haciendo en un sentido trabajo representativo, estaba levantando delante de Dios aquella nación, el pecado de la nación, la condición de la nación, y lo que el sacrificio representaba entonces, el fuego, la purificación para que esa ciudad, esa nación, alcanzara misericordia de parte de Dios. Es decir, sobre esas 70 naciones han habido sacrificios, hubo sacrificios.
durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, en mi opinión, la batalla espiritual que viene en los próximos tiempos nos va a permitir enfocarnos en una batalla estratégica mucho más específica y mucho más efectiva, porque ese diseño empezará a serle revelado a un remanente que se alinea con Dios, un remanente que renuncia al sistema religioso y entiende que la gran comisión tiene que ver con las naciones de la tierra. Y si bien es cierto, no podemos obviar las más de 180, más de 190 naciones que hay hoy, no podemos obviar todas esas fronteras que el hombre, y mejor dicho de otra manera, el sistema de los Illuminati ha creado en sus diferentes expresiones a través de los tiempos. Hay un diseño original que Dios nos va a mostrar, porque la lucha no es contra carne y sangre, es contra principado, contra potestad, etc. Quiere decir entonces que Dios nos va a dar el entendimiento para afectar esas naciones, para afectar esos 70 palmos de terreno donde el enemigo tiene fortalezas, para provocar un impacto sobre las naciones. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este Shavuot? En este Shavuot Dios quiere ponernos a girar para que podamos reenfocarnos. Entonces tú que estás en Argentina, o tú que estás en Puerto Rico, o tú que estás en... Dios te empieza a alinear con su diseño. Y la festividad de Shavuot, este Shavuot, nos va a abrir un ciclo hasta Sukkot. Y dentro de ese ciclo hasta Sukkot, el Señor va a empezar a generar un posicionamiento clave en esta tierra. Y va a empezar un proceso de revelación de ese diseño, que es el que Dios trazó desde un principio. La festividad de Shavuot, esta que viene, nos va a posicionar en un lugar muy, pero muy estratégico. Muy, pero muy estratégico. Repito, reitero, de frente a Sukkot, porque entonces cuando llegue Sukkot, Dios va a afirmar ese posicionamiento. Dios va a afirmar una perspectiva diferente de las circunstancias, porque Dios está alineando a un remanente que un día dijo, sí Señor, llévame al origen. Quiero romper con toda estructura religiosa. Quiero que mi mente sea renovada. Quiero poder entrar en tu diseño. Soy Efraín o soy gentil, pero estoy en el olivo y quiero entender de qué se trata esto. Quiero ubicarme bien en ese diseño que tú estableciste. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Dios nos ha puesto a girar. Nos ha puesto a girar para enfocarnos o reenfocarnos con aquello que Él tiene, sacándonos del sistema, montándonos sobre el trazo. Una autoridad mayor, una unción mayor se ha de activar. Entonces, cuando nosotros vemos Shavuot en la Escritura, el Espíritu Santo sí cayó sobre ellos y toda la connotación que eso tiene, ¿verdad? La llenura, pero también el atavío de la novia, que son aspectos de esta festividad, pero no es por ahí por donde yo quiero meterme. Si bien es cierto, sí, fue extraordinario lo que sucedió en ese momento, pero usted y yo tenemos que entender que a partir de ese momento,
se abrió una puerta y un proceso empezó a tomar lugar. Esa palabra llenura está en sentido continuo, ser llenos. Estamos siendo llenos. Empezó un proceso de llenura no solo personal, sino una llenura grupal. También la llenura tiene que ver con la proyección profética en ascenso. Y desde aquel momento hasta hoy ha venido un proceso de ascenso y estamos llegando a un punto culminante. Este Shavuot es un punto culminante, es un punto alto, un lugar alto, desde donde Dios nos va a catapultar hacia algo mayor para tener una perspectiva diferente de las circunstancias, de nuestro llamado, de nuestro propósito, para salir de zona de bendición, porque en Efesios 1 ya el Señor nos bendijo, dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Yeshua. Es decir, eso ya está listo. Entonces, salir de zona de bendición en ese sentido y ubicarnos en zona de propósito. Y usted y yo empezaremos a entender cuál es el propósito de Dios más allá, que aunque es importante, pero más allá de la evangelización, y es el posicionamiento. Déjeme decir posicionamiento global para usar una palabra con la que nos entendamos todos, independientemente si la tierra es un globo o es plana. Ese no es el punto ahorita. El punto es que Dios nos va a posicionar en un lugar clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un diseño de 70 naciones originales. Hay un diseño de 70 palmos de terreno que necesitan ser tocados por el poder de Dios a través de hombres y mujeres ubicados en los tiempos de Dios. Entonces, vienen tiempos de estrategias, de nuevas estrategias que Dios va a traer, de estrategias que nos van a permitir proyectarnos de una manera mucho más, de una manera mucho más efectiva, con un énfasis mucho mayor en el discipulado de naciones que en el discipulado de personas. Que no estoy sustituyendo una por otra. Estoy hablando de gente con una perspectiva totalmente diferente. Cuando los 120 salieron o terminó ese día de Shavuot, en su perspectiva estaba el mundo. Porque sobre ellos estaba la impronta de ser testigos primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy Dios está cambiando los paradigmas de traer gente para meterla en el templo. Y ya lo he dicho muchas veces, eso es importante, pero no es eso. Es traer para preparar bajo una perspectiva mucho más amplia. Una perspectiva de tierra integral. Alejandro Saldaña, el pastor Alejandro Saldaña, me hace un comentario acá, dice, está súper para el que sabe y le gusta nadar en aguas profundas. Al que le gusta, al que sabe y le gusta nadar en aguas profundas. Usted me dirá, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada.
Dígale al Señor, aquí estoy. Hoy es Shavuot, dígale al Señor, bueno, será el domingo. Dígale, Señor, aquí estoy. Es Shavuot. Tú has prometido abrir todos los cielos, porque es una convocatoria tuya. Abre los cielos y lléname de tu gloria, para que me haga girar y me pueda alinear. Pero es clave que usted entienda que tiene que salir de zona de bendíceme. ¿Mm? Salir de zona de bendíceme a zona de muéstrame tu propósito. Porque por encima de ti, por encima de tus circunstancias, por encima de tus anhelos, tus sueños, etcétera, está el propósito de Dios. Esto está por encima de todo. El sistema tradicional nos ha generado un sobreénfasis en nosotros mismos, en lo que Dios puede dar, en lo que Dios me puede. Señor, bendíceme. Es un sistema de ensimismamiento. Yo vengo donde Dios para que Dios me dé, vengo al culto para que Dios me dé. Viene fulano, el superungido, entonces voy para recibir. No, espérate. Hay un cambio, hay un reenfoque. Hay un reenfoque. No es lo que necesitas recibir, es lo que Dios pide y lo que Dios necesita, si es que Él tiene necesidad, que tú hagas para Él y su reino. Es romper la mentalidad del Señor, dame, del give me, del dame, del bendíceme, y enfocarnos en aquello que Él quiere hacer. ¿Por qué? Shavuot, aquel día en el Sinaí, dice la Escritura en Éxodo 19:9 que el shofar sonó. Y ese sonido del shofar iba en aumento. Es decir, cada vez era más fuerte el sonido del shofar en aquella ocasión. Ese sonido del shofar se dio al día 50. Recuerde que desde Pesaj hasta Shavuot hay 50 días. Y se le llama la cuenta del Homer. 50 días. La cuenta del Homer. Y el número 50 en la escritura tiene que ver con jubileo. Eiyobel. Quiere decir que aquel día en el Sinaí, aunque no era el jubileo como tal, pero era un Yobel Chení, un Yobel pequeñito, diríamos, no menos importante, pero no era la festividad propiamente que el Eterno había señalado como un Yobel, pero pasaron 50 días. Esos 50 días determinaron un jubileo importante, porque si no son 50 años, son 50 días, un jubileo pequeño, pero clave. ¿Por qué? Porque hubo un rompimiento. Cuando el shofar sonó e iba en aumento, toda la tierra estaba siendo estremecida, porque juntamente con el sonido del shofar, la voz de Dios estaba saliendo, sus palabras se dividieron en 70 idiomas que tocaron cada una de las 70 naciones conocidas en ese momento, pero esas palabras siguen marcando esos territorios, esas palabras siguen sobre la tierra, y cuando el Espíritu de Dios descendió en el Shavuot de los Hechos, ahí el Espíritu de Dios vino a reafirmar aquello. Entonces este Shavuot, la voz del Eterno, hará un eco de aquellas palabras que salieron desde el Sinaí para decirle a esas 70 naciones que hay un remanente que Él ha estado preparando por mucho tiempo para liberar la tierra, para romper las ataduras, para quebrantar. Hay un Yobel que viene para ti este domingo que es la festividad propiamente. Hay un Yobel, el jubileo tiene que ver con traer libertad. Los esclavos son libres.
las tierras se devolvían, etcétera. Este pequeño Yobel que vamos a experimentar, este Shavuot, va a romper ataduras en tu vida, va a romper ligaduras en tu vida, va a romper aquello que no te ha dejado girar, va a quebrantar los paradigmas de las improntas de la religión, del sistema religioso, conceptos cerrados, conceptos equivocados que nos han limitado, que nos han castrado espiritualmente, ideas que nos han tenido pegados al yo necesito, al yo quiero. Viene un tiempo entonces donde Dios romperá las ligaduras ancestrales de un pueblo que ha sido llamado a volar alto. Viene tiempo de nuevas alturas. Y entonces Dios te empezará, vas a despegar hasta llegar a Sucot, y en Sucot serás posicionado en una autoridad mayor. Entiéndame bien algo. Si en algún momento se dijo que estábamos, voy a usar el lenguaje popular, en los tiempos finales, hoy, más que hace tiempo atrás, los tiempos son determinantes y estamos viendo los acontecimientos finales antes, como un preámbulo, antes del levantamiento de la novia, antes de la gran tribulación. Estamos cerca de aquel gran acontecimiento también de la segunda venida de Yeshua. Entonces, este Shavuot nos pone en perspectiva de algo extraordinario. Un Yobel que traerá una nueva fragancia a tu vida, un nuevo perfume. La unción del Espíritu es como un perfume. Viene una nueva fragancia para ti, viene una nueva fragancia para tu vida. Porque el atavío de la novia va de la mano con el trabajo del reino y lo que Dios está determinando hacer. Que mis palabras sirvan para abrir el espacio, romper lo que está delante de ti que no te permite ver con claridad, romper lo que está provocando entenebrecimiento en tu mente, que trae confusión, que no te deja entender, que quebrante toda condenación que pueda traer el dejar una doctrina de error, apartarte para entrar en una verdad revelada, fresca del Espíritu de Dios. El deseo de Dios, la intención de Dios, es ponerte en una posición donde Dios pueda catapultarte. Hay un reenfoque hacia lo que el Eterno está hablando. ¿Qué sucedió aquel día de Pentecostés? El entendimiento de ellos se abrió. El entendimiento de ellos se abrió. Y al abrir el entendimiento, una perspectiva mucho más amplia vino sobre sus vidas. Entonces sí, Dios te va a traer dirección, te va a reenfocar, pero también va a traer de esa fragancia. Así como dice Gilly Chaverri, un abrazo Gilly. Ella dice, yo quiero esa nueva fragancia en mi vida.
Bueno, justamente está preparada en ese tiempo de convocatoria que el Eterno estableció para este día 9 de julio. El Eterno Dios. Hace varios cientos de años, un día como hoy, el Eterno descendió y le dijo al pueblo, le dijo a Moisés, dile al pueblo que se preparen, porque en 3 días descenderé sobre este monte. Y el pueblo se preparó. Hoy yo te digo, prepárate, porque el Eterno Dios va a hacer algo contigo. Este Shavuot. Pero no mires solo el día, sino el proceso que se establece a partir de este Shavuot hasta Sukkot. Entonces, la expectativa de Yom Teruah o Rosh Hashanah es importante, que nos va a introducir en la nueva década, la década del 80, 5780, según el calendario bíblico. Luego Yom Kippur y lleva hasta llevarnos a Sukkot. Entonces, que el Eterno Dios me les bendiga, les afirme y les permita la revelación de esto que les estoy diciendo de forma, bueno, Alejandro dice profunda, pero tal vez de forma sencilla, pienso yo, y que el Espíritu de Dios le revele. Paula Marce Parra, vuélvame a mandar la solicitud, Paula, y yo se la voy a aceptar, por supuesto. Les bendigo y nos estaremos viendo el próximo viernes. Y lo que tenía que decir al principio, se lo digo ahora al final. La parashá de esta semana da inicio con el libro de Números, del capítulo 1 hasta el capítulo 4:20. Pero como estamos cerca de Shavuot, pues yo escogí hablar de Shavuot y traer esta palabra. Pero espero que usted durante la semana haya leído esta parashá. La semana entrante continuaremos la siguiente parashá. Les bendigo y nos vemos en la próxima. Shalom, Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.